Libro soltero por ahora. La búsqueda del gozo en la soltería y el noviazgo. Autor Marshall Segal. Parte 2. Cuando dos solteros se conocen. Capítulo 10. La mejor guía para el noviazgo. La mejor guía para el noviazgo que encontrarás en el mercado no fue escrita en el último año, ni siquiera en los últimos 10 años. Fue escrita en el curso de más de 1000 años y publicado hace más de 2000 años. Nunca menciona el noviazgo, ni nada remotamente parecido a ello. Y aún así, es el recurso que más te ayudará en tu noviazgo. Algunos de ustedes serán tentados a saltarse el capítulo que habla acerca de la Biblia para llegar al capítulo que habla acerca de los límites físicos o de cuándo terminar una relación. Todos somos propensos a conformarnos con guías prácticas y simples para la vida. Solo dime qué hacer y cuándo hacerlo, en lugar de estar en una búsqueda constante de razones más profundas para vivir y hacer todo lo que hacemos. Y debido a que nos conformamos con menos, solemos perdernos de lo que la Biblia nos ofrece. La Biblia no es un libro de texto que guardamos después de graduarnos de la escuela dominical, sino una fuente de agua viva que necesitamos a diario. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Vemos la Biblia como algo rancio y anticuado, cuando en realidad es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. No es como una ancla pesada que nos retiene, sino que es como un amigo íntimo que nos ayuda en toda decisión y época de la vida. Sabemos que a cada rato se publican libros nuevos sobre el noviazgo, incluyendo este, pero todos ellos combinados no pueden ofrecernos lo que ya tenemos en la Biblia. Si puedo convencerte de creer esto, cambiará radicalmente la forma en que vives, lees y buscas un cónyuge. Por ejemplo, puedes que después te traiga más leer Filipenses que leer el último artículo que circula por Facebook. Puede que pases 10 minutos más leyendo Proverbios en lugar de 10 minutos más viendo Netflix. Puede que sea lo que finalmente te lleve a levantarte un poco más temprano para comenzar a meditar en las Escrituras cada mañana. Muchos de nosotros dejamos que la Biblia se quede como una estatua en el librero, porque pensamos que tiene poca relevancia en nuestra vida diaria. Las cosas han cambiado con el paso del tiempo, así que pensamos que necesitamos nuevos consejos. Pensamos que las voces actuales tienen mejor perspectiva y mejores cosas que decir sobre lo que sucede en estos tiempos simplemente porque están viviendo en ellos. La Biblia tuvo su época y estamos agradecidos por ella. Incluso guardamos una copia, pero queremos el volumen 2, o mejor dicho, el volumen 2000. Pero lo que realmente necesitamos para cualquier decisión, situación o relación que enfrentemos este año es el primer y único volumen de su clase, la Palabra de Dios. ¿Habla la Biblia acerca del noviazgo? Quizás la declaración más clara de la Biblia acerca del noviazgo fue escrita por Pablo en la carta a su amigo Timoteo. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Pablo no está diciendo nada explícito acerca del noviazgo, ni del matrimonio, ni siquiera de la amistad, pero sí dice algo poderoso sobre la Biblia. Primero, la Biblia soluciona nuestro mayor problema y nos dice cómo vivir. La Biblia nos salva, nos prevé la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Resuelve nuestro problema más grande al darnos las mejores noticias. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2.
Y después un día ya no estábamos muertos. Creímos y ahora tenemos vida. Podríamos contar esa historia de mil maneras, pero Dios dice que fuimos salvados por medio de la palabra de Cristo. Todos somos salvados por Dios por medio de la palabra de Dios. Pero cuando Dios escribió la Biblia, no lo hizo pensando solo en nuestra salvación. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura fue diseñada por Dios para toda buena obra, toda buena decisión, todo acto de dominio propio, toda demostración de amor cristiano, en fin, cualquier cosa que hagamos para dar la gloria a Dios. El libro que Dios nos dio hace 2000 años nos muestra cómo vivir hoy. Pudo haberlo hecho de mil maneras diferentes, pero eligió escribir un libro. No encontrarás la palabra noviazgo en tu Biblia. Eso no existía en el tiempo de Jesús. No existe una palabra hebrea o griega para ello en Deuteronomio, ni en los Salmos, ni en Romanos. Si la leemos de principio a fin fácilmente, podríamos llegar a la conclusión de que este libro no dice nada sobre el noviazgo, pero la verdad es que dice mucho sobre cómo debemos relacionarnos unos a otros y específicamente sobre cómo deben relacionarse los hombres con las mujeres. Pedro dice lo mismo de una forma ligeramente diferente cuando escribe: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Antes de que veas nuevamente las redes sociales o leas el siguiente blog o compres el próximo libro, ¿realmente crees que Dios ya te ha dado todas las cosas que necesitas para vivir como Dios manda, incluyendo en el noviazgo? Sí lo ha hecho, y lo ha hecho mediante el conocimiento de aquel que nos llamó y de sus preciosas y magníficas promesas. Lo ha hecho mediante la Biblia, la única forma clara e innegable en que le conocemos y leemos sus promesas, incluso con 66 libros y más de 800,000 palabras. La Biblia no puede hablar específicamente de lo que cada cristiano experimentará en este mundo a través de la historia, pero sí promete hablarnos significativamente acerca de todo, incluyendo nuestra búsqueda del matrimonio. Un libro acerca de Dios que habla del noviazgo. Pablo dijo, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por el Espíritu, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Libros escritos cientos de años antes de Cristo fueron escritos para nuestra enseñanza. Cartas escritas en el primer siglo fueron escritas para nuestra esperanza. A medida que el tiempo vaya pasando y las cosas sigan cambiando, siempre habrá algo más que decir. Si no creyera eso, no habría escrito este libro. Pero cualquier cosa verdaderamente significativa y de ayuda que tenga que decir estará fundamentada en lo que ya está en la palabra. Eso significa que no hay nada original o nuevo para decir. Dios nos ha dicho cómo vivir y cómo amar. Nuestro trabajo es escuchar y escuchar y escuchar y después quizás tratar de ver lo que significa para nosotros actualmente. Las personas que leen la Biblia de esa manera sobresalen en el mundo y toman buenas decisiones al momento de tener un noviazgo. La Biblia es un libro acerca de Dios que habla del noviazgo, un libro acerca de Dios que habla de los negocios, un libro acerca de Dios que habla de la biología. El punto es que la Biblia es un libro acerca de Dios. Dios es el creador de todo, de las jirafas, de la Vía Láctea y del matrimonio. Y solo Él le da propósito y significado a su creación. Él es el autor del mundo, de toda criatura, el autor de la Biblia y el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, por medio de su palabra y de su voluntad, nos da todo lo necesario para hacer su voluntad. Por tanto, la Biblia es un libro acerca de Dios que habla de Él. Es mejor libro del mundo que nos habla de todo el libro, con el que otro libro debe ser evaluado, incluyendo este.
Espero que estés leyendo Solteros por ahora con tu Biblia abierta, examinando las Escrituras, para comprobar que todo lo que haya escrito sea conforme a la verdad. Algunos consejos anticuados para el noviazgo. Una cosa es sugerir que la Biblia es provechosa y otra muy diferente es comprobarlo, así que me gustaría que viéramos una vieja historia de la Biblia como ejercicio y nos preguntemos si tiene algo que decirnos sobre el noviazgo en el siglo XXI. Obviamente algunas partes de la escritura serán más difíciles de aplicar al noviazgo que otras, pero quiero que veamos por medio de la oración y de la ayuda del Espíritu Santo. La tarea es posible y vale la pena. Veremos Génesis capítulo 24. El matrimonio y el noviazgo no son los temas principales del capítulo, pero eso no significa que no podamos aprender algo sobre ellos en esta historia. Si tienes tiempo, sería bueno que te leyeras este capítulo por ti mismo antes de leer lo que Dios me ha mostrado a mí. En la Biblia, lo primero que pudiera asemejarse remotamente al noviazgo actual es el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Muchos se casaron antes que ellos, pero no se nos relata la historia de algún otro matrimonio, bueno, excepto en el jardín. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que la situación y la cirugía de ese caso fue extraordinaria. Génesis 24, Abraham, el padre de Isaac, envió un siervo al pueblo natal de Abraham para que busque una esposa y a su hijo. Rebeca le da beber a los camellos del siervo, él entrega unos brazaletes, su familia da su aprobación, ella conoce a Isaac por primera vez en su tienda y están casados. Olvídate del amor a primera vista, su historia es un pacto de por vida a primera vista. Si has deseado estar casado y aún no lo estás, puedes que leas Génesis 24, por más extraño que nos parezca hoy en día, con algo de curiosidad y hasta con anhelo. Parece tan simple y puro. Y ese fue mi caso, después de 14 años saliendo con diferentes chicas, pero después de un rato quizás su historia solo te parezca anticuada e irrelevante para los cristianos del siglo XXI. Puede que el Antiguo Testamento no sea específico en cuanto al noviazgo en sí, pero sí contiene principios que nos son provechosos. No salgas necesariamente a comprar un par de camellos y un juego de brazaletes pesados. Por favor, tampoco te cases con una mujer y con su hermana. Mira el caso de Jacob, Lea y Raquel en Génesis 29. Pero si te tomas el tiempo necesario y oras lo suficiente, podrías ver que hay muchas cosas en las partes anticuadas de la Biblia que puedes aplicar en tu camino hacia el altar. Aquí te comparto las 5 que encontré en la historia de Isaac y Rebeca. 1. Confía en Dios y no en ti mismo. Cuando Abraham envió a su siervo para que le buscara esposa a Isaac, el siervo se preocupó porque quizás la mujer no querría un matrimonio arreglado con un hombre que viviera en una tierra lejana. Abraham respondió: el Señor, que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Génesis capítulo 24, versículo 7. Mientras más años tengas siendo soltero y deseando casarte, mayor será la tentación de pensar que el problema eres tú, que debes cambiar o intentar algo nuevo. Y es posible que Dios te esté mostrando precisamente eso, o quizás solo quiere que esperes mientras Él obra. Y es que el negocio de las bodas realmente tiene un solo agente. El siervo salió a buscar una novia, una mujer en Mesopotamia. Pero Dios había ido delante de él y había hecho la verdadera obra que Isaac y Rebeca necesitaban. Moisés escribe: mientras tanto el criado de Abraham la observaba a Rebeca en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con el éxito. Génesis 24, 21. Dios no solo une a un esposo con su esposa, sino que también los reúne. Si estás buscando casarte por tus propios medios, tu confianza está en el lugar equivocado. 2. Espera en el Señor sin aferrarte a esa persona. Antes de que Abraham dejara que el siervo saliera a su misión, le dio claras instrucciones y terminó diciéndole: si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento. Génesis 24:8. Abraham creía que Dios proveería una esposa para su hijo, pero estaba dispuesto a aceptar cualquiera que fuera su voluntad. Si Dios quiere, mi hijo tendrá una esposa y mi siervo la encontrará en este viaje. A menos que hayas pronunciado tus votos en el altar, debes saber que Dios puede escribir una historia diferente a la que escribirías para ti mismo.
Y cuando pensamos en toda su sabiduría, poder y amor, no nos queda más que alabarle por eso. 3. Ora, ora y ora. Antes del siervo ver a cualquier mujer soltera, oró: Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Génesis capítulo 24, versículo 12. ¿Cuándo comenzaste a orar por un cónyuge? ¿Cuándo dejaste de hacerlo? Nos encanta que nuestras oraciones sean contestadas en menos de 24 horas. Y si Dios nos retiene lo que deseamos por un año, por 10, Dios no quiere que demos nada por hecho en esta vida. Y esto incluye a nuestro cónyuge, al darnos lo que es mejor para nosotros, cuando sea que no los dé. Él quiere toda la gloria. Si nuestro deseo es tener un cónyuge, deberíamos deleitarnos en echar nuestra ansiedad y anhelo sobre aquel que tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. No procures un noviazgo sin haber orado y no dejes de orar mientras esperas. 4. Busca la confirmación de los que te aman. Permite que las personas que te rodean confirmen si esa persona es la indicada. El siervo de Abraham le explicó al padre Betuel y al hermano Labán de Rebeca todo lo que había sucedido y por qué creía que ella podía ser la indicada para casarse con Isaac. Entonces Labán y Betuel respondieron: sin duda, todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca. Tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Génesis capítulo 24, versículos 50 y 51. Si Dios está detrás de tu noviazgo, se lo mostrará claramente a otros creyentes en tu vida. Si las personas que te aman y siguen a Jesús tienen dudas serias en cuanto a la relación, tú también deberías tenerlas. No confíes solo en tus instintos o en los instintos de tu pareja para determinar si esa persona es la indicada. El enamoramiento puede cegarte a cosas que jamás pasarías por alto en otras relaciones. Confía en Dios lo suficiente como para escuchar a los creyentes que te rodean. 5. Piensa más allá del matrimonio. Finalmente, si eres soltero y quieres casarte, el matrimonio puede comenzar a sentirse como la meta de tu vida. Tu anhelada tierra prometida. Dicho de otra forma, somos propensos a idolatrar el matrimonio depositando nuestra esperanza y felicidad en nuestro cónyuge en lugar de en Dios, como reaccionó el siervo de Abraham cuando Dios le trajo a la mujer indicada. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Génesis 24, versículo 26 y 27. Y versículo 48. El siervo vio a Dios en todo aquello y le adoró. La adoración es la meta del noviazgo cristiano, porque la adoración es la meta de la vida cristiana. Dios no nos creó para que nos casáramos, sino para que le exaltáramos. El fin del matrimonio es conocer a Dios, adorar a Dios, depender de Dios, reflejar a Dios y ser conformado a la imagen de Dios. Si nuestros noviazgos nos llevan al matrimonio y no a la adoración, serán vanos e insatisfactorios. Tienes que pensar más allá del matrimonio. Al final de Génesis 24 puedes escuchar las campanas de una boda. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca. Génesis 24, 67. El nombre de Dios no aparece en este versículo, pero a estas alturas deberías escucharlo de todas formas. Dios hizo esto. Dios le entregó a esta mujer a este hombre y este hombre a esta mujer. Desde el inicio hasta el final, Dios está obrando y recompensó a quienes esperaron en Él. Todo sucedió tan rápido en Génesis 24, que aquellos que han estado esperando por años para casarse lo pueden ver como algo prácticamente imposible. Sin embargo, la historia de Isaac y Rebeca
No es sobre lo rápido que llegó la respuesta, sino que nos muestra que el matrimonio provino de Dios en cada paso de tu búsqueda del matrimonio. Mira a Dios, solo en Él hay esperanza de encontrar la verdadera felicidad. Él es el autor de toda la historia de Dios entre dos creyentes. Piensa en lo que dice Dios. Podemos aprender mucho de la historia de Isaac y Rebeca, pero Génesis 24 no es el único pasaje en la Biblia donde encontramos consejos para nuestros noviazgos. Aprendemos paciencia de Jacob, quien esperó 7 años por su esposa. Génesis 24:20. Y después 7 años más. Génesis 29:28. Jueces nos muestra las consecuencias de hacer lo que nos parece bien. Jueces 21:25. Hacer lo que nos parece cómodos en el momento, lo que es común en nuestra sociedad. La historia de David nos advierte que el pecado, especialmente el pecado sexual, es seductor y que terminará siendo devastador para nosotros y para todos los involucrados. Proverbios está lleno de sabiduría para las relaciones de noviazgo, consejos para desarrollar una buena comunicación, para elegir un buen cónyuge, para resistir la tentación sexual y mucho más. Todos esos consejos son ejemplos que nos apuntan hacia Jesús, nuestro ejemplo perfecto de amor al prójimo. La Biblia es más aplicable a nuestras vidas de lo que nos percatamos. Leer y aplicar la Biblia en noviazgo no será fácil, pero valdrá la pena. Dios mismo promete leer con nosotros, pero debemos estar dispuestos a invertir tiempo y esperar a que Él nos hable. Pablo dijo, reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Al detenernos a pensar en lo que Dios ha dicho, Él nos revelará más y más de su significado para nosotros. ¿Eso hace que quieras volver a leer tu Biblia? ¿Te hace preguntarte cuánto te has perdido al no leerla? Espero que sí. Si te dedicas a leer ese libro, serás recompensado con mucho más de lo que inviertes